todas las herramientas que tiene el vicepresidente del banco. Un honor tenerte entre nosotros. Nosotros representamos a los parques industriales de toda Argentina. Se han inscrito un montón de parques. Y bueno, nada, te queremos escuchar a vos. Esa es la idea. Darío, te agradezco y a cada una de los que están participando en esta actividad. Primero que nada, pedirles disculpas. Yo soy, digamos, fanático de la puntualidad, pero me llamó el presidente del banco, y este es un banco, no sé si alguna vez vino, pero la distancia que hay entre la oficina del presidente del banco y la mía es aproximadamente 150 metros, y yo estaba que no me podía levantar para él, me decía, mira, tengo un Zoom, pero bueno, está toda la implementación de los créditos a tasa cero, ustedes saben, para monotributistas, el banco está con muchas cosas todo junto, y bueno, les pido disculpas por esta demora, y por supuesto les agradezco su paciencia. Darío, te agradezco tu convocatoria, a todas las que integran la Red Nacional de Parques Industriales. Contarles en 2 o 3 cuestiones, además está el Ejecutivo, si se quiere, movilizado, porque estamos en la gestión previa a la decisión del presidente respecto de las características de la continuidad de la cuarentena. En este sentido, por supuesto, en el contexto de días en donde tendremos respuesta de los acreedores por el tema del default, es decir, la verdad es que en materia de noticias económicas y de gestión económica pasan cosas, muchas cosas, y muchas pasan a la vez. Vale decir en este sentido que una de las características, si ustedes me lo permiten, si disponen de unos minutos, me gustaría compartir, no sé si les parece bien, 40 minutos, una hora, intercambiando, pero me gustaría hacer una pequeña caracterización de la situación actual, de esas que uno puede hacer cuando tiene un minutito más y no corriendo en los tiempos televisivos o radiales. Argentina atraviesa una situación muy severa en materia económica, producto de factores exógenos, es decir, de variables que la Argentina no controla, como no las controla ningún país del mundo. La contracción económica global que enfrenta el mundo, la economía internacional, es una contracción que no tiene precedentes en la historia económica moderna. Estamos hablando de más de 3% de contracción del PBI global para este año, la economía de Estados Unidos contrayéndose por encima del 5%, la zona euro por encima del 7%, Japón casi 6%, América Latina y el Caribe más de 6%, con Brasil presentando una contracción de más de 5 puntos, México más de 6 puntos, Argentina, informó ayer el ministro de Economía, espera una contracción del orden de 6 puntos y medio, es decir, una situación que no tiene precedentes. Piensen ustedes que solamente un gráfico comparte el economista, si no comparte gráfico no es economista, y si encima es economista y docente, como soy yo, entonces vamos a compartir el gráfico de la evolución del PBI, solamente ese gráfico. Vean ustedes, de 1980 hasta acá, andamos un poquito para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando. Esto es la economía del mundo. Vean ustedes, en la crisis del 2008-2009 el mundo se contrajo 0,1. Desde la década del 80 que no había una contracción, y ahora estamos pensando en una contracción de 3 puntos. Volvemos a mí. Una economía que venía a velocidad crucero creciendo al 3%, va a terminar contrayéndose 3 puntos, modo que la caída es de 6. Y esto presenta características singulares porque el set de políticas económicas conocidas hasta acá atendían normalmente crisis que suponían o una crisis de demanda y estimulábamos la demanda, o una crisis de oferta y estimulábamos la oferta. Ahora tenemos la demanda y la oferta
los dos motores apagados a la vez. Yo digo siempre, si este fuera el mercado de cortes de pelo, por un lado tenemos que la gente no tiene dinero, ganas ni la posibilidad de ir a cortarse el pelo, y por otro lado, si pudiera, la peluquería está cerrada, con lo cual demanda y oferta están apagadas al mismo tiempo, y esto genera, por supuesto, lo que los americanos llaman un sudden stop, una parada brusca, que tiene, no sé, posibilidades de desempleo en Estados Unidos del 30%, es decir, es de proporciones bíblicas. Ahora, el diseño de políticas económicas tiene además un problema, que esta es una crisis no generada por la economía. Es decir, no es que hubo un problema con los activos financieros, un problema de otro tipo, no. La resolución del problema económico tiene un primer paso que es preeconómico. Un primer paso que es preeconómico en el sentido de que en la medida en que dure la cuarentena, la economía la va a seguir de atrás. No hay solución en materia económica si no salimos de la cuarentena. Y la cuarentena no depende de la economía, sino que la cuarentena depende de una situación de orden sanitario. Y los países que no tomaron una actitud agresiva en materia de política de distanciamiento social obligatorio tienen Brasil, 7.000 muertos con 600 muertos ayer, Estados Unidos 70.000 muertos, con Nueva York en 25.000 muertos, 1.200.000 contagiados en Estados Unidos, Gran Bretaña también rompiendo sus tristes récords, es decir, la foto de los países que llegaron solo 1 o 2 semanas tarde a la cuarentena es la foto de camiones frigoríficos en la puerta de los hospitales retirando los cuerpos. Ahora bien, la cuarentena la conocemos en el hemisferio norte hasta ahora. Es decir, el impacto de la pandemia se dio en el hemisferio norte y tiene 2 características, por lo menos, que en el hemisferio sur no tenemos. La primera es que son la mayoría de economías desarrolladas, con sistemas sanitarios desarrollados. Argentina y los países del hemisferio sur, salvo Australia, no comparten esa característica. Y además, y obviamente todavía acá el frío no llegó, y allá el frío se está haciendo. Y la segunda característica tiene que ver con la característica, con lo que son las sociedades. Una cosa son los gringos, los sajones y los asiáticos, y otra cosa, sociedades más de tipo latino. Fíjense ustedes cómo se dio el primer intento de salida en España, hace 1 semana y media, dieron como un día de prueba, y fue catastrófico, salió todo el mundo. Después, ahora sí se empezaron a ordenar, sobre todo en Madrid, más que en Barcelona, pero las sociedades latinas tienen una manera de interpretar y de proceder en el cumplimiento de las reglas que tiene características distintas a los asiáticos y a los sajones. Por lo tanto, no está escrito cuál va a ser claramente, o sea, podemos tener una idea del camino de salida, pero si ese camino de salida va a funcionar o no, no lo sabemos. Pero la economía corre de atrás a esa decisión que no es económica. Y en la Argentina lo que se hizo fue, llevar adelante una política de ingreso, que lo que hizo fue lubricar la demanda de los sectores más bajos, intentando que la demanda, digamos, poniendo a disposición el ingreso familiar extraordinario, que básicamente lo que hace es inyectar estímulo en la demanda a donde el ingreso se fue a cero, y a la pequeña y la mediana empresa tratar de subsidiar, también subsidiando el pago de salarios de manera directa, como un subsidio. Como política fiscal, lo que hay es centralmente eso y complementos diversos. Y ahora, el crédito de tasa cero es una política que mezcla lo crediticio con lo fiscal, porque la tasa la subsidia el Estado. Los bancos cobran justamente una tasa, el Estado subsidia esa tasa que no paga el tomador de crédito. Vale decir, ustedes son empresarios, entienden claramente esto que les voy a explicar, pero nunca está más repasarlo, que los bancos en general, y el Banco Nación en particular, tienen una función central, que es, el Banco Nación es el guardián de los depósitos, de los ahorros de los argentinos y las argentinas. Y esto es importante entenderlo, porque a la hora de prestar plata,
la primera función que un banco tiene es cuidar el ahorro de quien deposita. Y por lo tanto, cuando uno presta, está prestando el depósito de alguien que antes confió en un banco. Para lograr una tasa baja, y 18 o 24% no es baja, es inferior a cero en términos reales. En Argentina prestar al 24% es como en Estados Unidos prestar al menos 8%. ¿Sí? Entonces, prestar una tasa baja supone que toda la tasa promedio del sistema sea más baja y que se estresen los balances de los bancos. El Banco Central es el que pone la regla de juego, no el Banco Nación, y determina fundamentalmente esta regla de negocio, es decir, determina quién es considerado o no sujeto de crédito. Y no es un dato menor, porque esa regla se relajó. A las personas físicas que debían plata con la tarjeta de crédito, que debían cuotas de su crédito hipotecario, se les reprogramó esa deuda en mora, y lo que se hizo fue se los volvió a poner en la situación 1 para que puedan ser nuevamente sujetos de crédito. ¿Por qué? Porque si no están recategorizados no se les puede facilitar un préstamo, ¿verdad? Entonces, esa reprogramación de los créditos en mora, el reperfilamiento de los vencimientos de los individuos, permitió que un montón de gente que se había atrasado ingrese justamente en la categoría de sujeto de crédito. Y para la pyme, sobre todo, muchas empresas que tenían algún cheque rechazado, sobre todo después del 20 de marzo, se relajó la exigencia y hay alguna contemplación que antes no había con los cheques rechazados antes del 20 de marzo. Sin este reordenamiento del regulador, que es el Banco Central, los bancos en general y el banco en particular, Nación, estarían más limitados a la hora de prestar los depósitos de los ahorristas. Banco Nación, además, tiene un patrimonio que se achicó a la mitad entre el 2015 y el 2019, literalmente a la mitad. Se achicó. ¿Por qué menciono esto? Porque la capacidad prestable de un banco depende de su responsabilidad patrimonial computable, esto es de su patrimonio. Un banco que no gana plata no hace crecer su patrimonio, y si no crece su patrimonio, tiene atadas las manos para poder prestar. El Banco Nación, aparte del año pasado, ganó muy poca plata. Entonces, casi cero. En este contexto, ¿cuáles son las herramientas posibles que el Banco Nación diseñó? En el entendimiento de que el criterio de éxito del Banco Nación no es el mismo criterio de éxito que puede tener un banco privado, tal vez, ¿no? En donde muchas veces la banca privada funciona con el parámetro del lucro como el único criterio de éxito. El Banco Nación tiene el lucro como criterio de éxito, por esto de alimentar un patrimonio que crezca, que permita aumentar la capacidad prestable, pero eso se complementa con el de banca de desarrollo, es decir, siendo guardián de los depósitos, ser el banco que te presta en las malas, ser el banco que está cuando los otros bancos no están. Justamente en ese rol de banca de desarrollo, el Banco Nación es el banco que cuando se le hace doble clic a la realidad y se mira cuál es la orientación a pymes que se ha desarrollado, el Banco Nación ahí tiene, por supuesto, un rol preponderante, porque termina siendo un banco muy demandado porque tiene líneas que no tienen otros bancos. Entonces, dicho esto, en términos del contexto internacional y en el entendimiento de que tenemos un tsunami que no podemos tirar para atrás, que no depende de la Argentina ni de ningún país del mundo, porque es una situación única en nuestro ciclo vital, y teniendo como condimento especial de que es una crisis económica que agarra a la Argentina a caballo de una crisis precedente, 55% de inflación, 2 dígitos de desempleo, 35 puntos de pobreza y un PBI de deuda. Esa es la Argentina, es el punto de partida de la gestión de esta crisis. A la hora de hablar de las herramientas propias que el banco dispone, me gustaría, si alguien tiene respecto a esto, yo trato de que sean preguntas más que posiciones. Respecto a esto, hasta acá estamos claros, digamos, el contexto,
Estamos perfectos. Entonces, decimos, estamos transitando en una situación que es única en nuestro ciclo vital. Ni la vivimos, ni probablemente la volvamos a vivir. Y acá déjenme que comparte una cosa más de profe de la Facu que de vicepresidente del banco. Más, menos, no la vamos a volver a vivir. Nota de pie de página, segunda ola de la pandemia. Atentos con eso. La gripe española, el impacto más fuerte lo tuvo en el 18-19, no en el 17-18. La segunda ola de la gripe española fue peor que la primera. Con lo cual, hasta que no esté la vacuna, hasta que no esté la cura, esto es siempre una administración de flujos sociales, de flujos de gente. Pero se mete el bicho, se esparce y el problema es el mismo que antes. Podemos crecer en cantidad de respiradores, pero si se contagia a todo el mundo a la vez, como vimos en los países desarrollados, la solución no existe. Digo, para que tengamos ese warning que puede pasar. Entonces el banco desarrolló distintas líneas de crédito con distintas tasas de interés. Vamos a repasar primero la línea de crédito para la PYME. Yo no sé si todos quienes están mirando son empresas PYME, Darío, o si hay alguna empresa grande, porque también tenemos algunas líneas que se aprobaron. Pymes y parques. Perfecto. Pymes y parques. Pymes y parques. Una de las cosas, Matías, que, perdóname, ¿no? Pero ya hoy preguntaste, ahora estoy habilitado para hacerte una pregunta que en líneas generales es la preocupación de todo el mundo. Vos hablaste de que el Banco Central tiene, digamos, define quién es el sujeto de crédito y es lo que le baja a todos los bancos. Pero entendemos que todavía no hay buena flexibilidad por parte de los bancos públicos. De hecho, ayer salieron varios informes en distintos medios nacionales, reconocidos por las entidades empresarias, y nosotros que tenemos dentro de nuestros parques cientos de empresas. Imagínate que en el país hay más de 20.000 empresas dentro de parques y zonas industriales planificadas, con lo cual imagínate que el nivel de consulta que tenemos, fundamentalmente pymes, sabemos que este país está constituido por pymes. Y el problema más grande que tienen es la accesibilidad. Y los monotributistas, ya que contaste al principio también, y te lo dejo para cuando puedas responderlo, tienen otro problema. O sea, los lineamientos para el acceso para los monotributistas también son muy restrictivos. De hecho, te voy a contar un solo dato. Aquel monotributista que tiene una prepaga por un problema de salud no puede acceder al crédito. Con lo cual, imagínate, hay mucha gente que tiene prepaga porque tiene problemas verdaderos de salud y no puede ser más que monotributista, esta es la verdad. Perdón. Son limitaciones, Darío, por supuesto que entiendo. También es importante allí contrastar con los números, además de las descripciones, y con los casos puntuales. Por eso es muy importante que ustedes en redes sociales, si quieren, Matías Tombolini, en LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, me manden los casos que conozcan, con nombre y apellido, con un número de teléfono, para que podamos atenderlos. El banco tiene una baja tasa de rechazo, el 19% de los casos, 81% son en general preaprobados. Entonces, la accesibilidad requiere por parte del empresario, por parte del monotributista, de seguir un conjunto de pasos que tienen que ver con poder certificar un flujo de ingresos, es decir, porque hay que diferenciar entre un subsidio y un crédito. Si el Banco Central no te cambia la regla, vos no le podés prestar, Darío, plata a quien no tenés algún tipo de seguridad que te la va a devolver, a menos que pensemos que no hay drama, que la solución sea que cuando el depositante viene a recibir el dinero de su plazo fijo, nosotros le pongamos que Carlos Pagano, te veo en línea, Carlos, ¿cómo estás? Tiene un plazo fijo de 300.000 pesos. Entonces, la situación termina del siguiente modo. Si el tomador de crédito, por ejemplo, si Mario Javier Bustos, te veo, Mario, ¿cómo estás? Si Mario toma un crédito y en la segunda cuota no lo paga, lo que podríamos aceptar es que cuando venga Carlos, yo diga a Carlos Pagano, Carlos, ¿viste el plazo fijo que tenés con nosotros? Bueno, mira,
no te lo puedo devolver. ¿Por qué? Porque Mario no me pagó. Entonces, ese rol es un rol en donde los grados de libertad en los que se mueven los bancos está determinado por el Banco Central. Y obviamente también por la capacidad o la incapacidad, lo que hacemos mal los bancos, en la implementación de las nuevas líneas. Pero yo no le voy a explicar a un conjunto de empresarios, y hablamos de parques industriales, ustedes son una de las mejores expresiones nacionales del concepto de planificación. Entre que un parque se piensa y un parque existe, pasa ¿cuánto tiempo? Ustedes tienen claro la idea de objetivo, plan, implementación de plan y medición de desvío. Claramente. Entonces, la pandemia, si la cuarentena se decretó el 20 de marzo, ya se han colocado cientos de miles de millones de pesos en crédito. Pero si a vos te dicen de un día para el otro, implementar tal medida en una organización como la del banco de 17.500 empleados que laburan solo 8.000 porque el resto está en la casa, porque es grupo de riesgo o es padre, adaptación de sistemas, es decir, implementar una transformación a escala masiva con los niveles de seguridad que supone la industria financiera en protección del plazo fijo de Carlos Pagano, requiere muchas veces, bueno, tiempos que podrían ser más rápidos, sí, que tenemos que aprender de la experiencia, sí, porque en eso tenés, Darío, un diagnóstico correcto, pero en donde la flexibilidad, el detalle de la situación, de la tragedia individual, no te puede correr ni un poquito el rol del banco como guardián del depósito de Carlos Pagano. A menos que el Banco Central venga y diga, mira, tomar redescuentos, te subsidio todo esto, no importa si Mario Javier no paga, paga el Banco Central. Entonces, valor, yo no estoy incumpliendo mi rol con Carlos. ¿Se entiende? Digo, es un rol no menor, porque los directorios de los bancos, en general, el gerente de una sucursal, cuando le firma un crédito, si le pifia, va en cana, porque está prestando la plata de otro, no está prestando la plata de uno. Entonces, es importante entender ese funcionamiento desde una comprensión primigenia que es el enojo tiene sentido, los bancos tienen que funcionar mejor en general, el Banco de Nación seguramente tiene que funcionar mejor, tenemos que hacer mejor las cosas. Y yo soy un servidor público, así que y trabajo en un banco que creemos que no le sacamos el culo a las jeringas, estamos para prestar plata, no para no prestar. Una crítica, perdón, Matías. No, es que suma, ¿eh? No, está bien, pero no es una crítica puntual y exclusiva al Banco Nación. Creo que este comentario, como vos, como tenemos la suerte de poder hablar con una autoridad de tamaña magnitud, como es el vicepresidente del Banco Nación, el más importante de la Argentina, lo que te queremos comentar es que había mucha expectativa a partir de esta crisis, de la situación dramática de la pyme argentina, producto de la cuarentena, sumado a años de mucha complejidad económico-financiera, con un banco central que tenía lineamientos naturales de restricciones para acceso a crédito por parte de cualquier banco, porque era natural, es como decís vos, si no hay depósito no hay crédito, y esto está claro. Por lo menos, lo que pasa es que queremos aprovecharte a vos para que pueda tu autoridad, tu banco, que es el número uno en Argentina, explicarle al central que en este proceso donde las pymes venían no pasando por el mejor momento, la cuarentena los llevó a un límite donde es necesario la flexibilidad hacia no solamente el Banco Nación, sino, pues no estamos hablando de que el Banco Nación no es flexible o que no llegó a dar el 19% de la petición de crédito, no. Es que lo que estamos necesitando los parques, los administradores de parques, las pymes, los monotributistas, que el central, que es el que decide evidentemente quién va a ser sujeto de este crédito por la crisis, lo flexibilice desde lo humano y desde lo razonable, entendiendo que ya no somos más sujetos de crédito como hace 10 meses atrás. No nos conformamos como sujeto de crédito entendiendo las restricciones naturales de los entes financieros, sino desaparecerían, y desaparecería el crédito en el mundo. Pero en esta crisis es necesario que ustedes, con el poder que tiene el Banco Nación y con la capacidad de entendimiento que tenés vos, Matías, como economista,
nos ayudes a este gran sector que, como bien dijiste, estamos organizados, nos organizamos hace muchísimos años para poder brindar espacio a las empresas para que trabajen, para que produzcan. Esta crisis nos golpeó muchísimo y realmente necesitamos que escuchen esta parte. No es una queja de la pyme, no. Es probable que haya un porcentaje No, muy pequeño que sí aprovecha la coyuntura, como en el mundo la deben aprovechar otros empresarios. Pero te garantizo que el problema de la pyme argentina es que, digamos, venimos desde hace muchos meses muy, pero muy mal. sí, esto me parece que, a ver, es indiscutible lo que estás planteando. Y me hago eco de tu lectura. Vale decir, hay un solo punto que no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero que es importante entenderlo, que es, la Argentina hasta hace 5 meses discutía de la LELIC y la LEVAC. Digamos, y cambiar el rumbo de 4 años de LELIC y de LEVAC, en donde la tasa estaba en el 80% y hoy la inflación es la mitad, y la tasa es 24 o 18, es claramente, bueno, justamente un cambio de rumbo. Y ahí el Banco Central tiene un rol importante. Ahora, en la flexibilidad, diciendo, justamente por eso está la gente de garantizar hoy acá, digamos, la flexibilidad es toda la que te permite el frío número. Vos hablaste de lo humano, y yo por eso acá, puedo decir algo, algún día soy candidato, no me van a votar después de lo que les voy a decir, pero el sistema financiero por algún motivo no tiene corazón. Y yo la verdad que no soy un banquero, o sea, no cobro dividendo del banco. Pero lo cierto es que el funcionamiento, el sistema financiero administra 85% de activos de terceros. Entonces, ahí hay un punto en donde si le pifian en la regulación entre depósito y crédito, terminas en el 2001, que es cuando la gente fue a buscar la plata que le habían prestado a otros en una moneda que no pudieron respaldar y terminamos todos martillando la puerta de los bancos. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque la gestión de la crisis es la gestión en donde lo que estamos haciendo es administrar costos. Nadie va a salir de esta crisis igual o mejor que como entró. Todos vamos a estar peor. Y ahí viene la política económica para tratar de que estemos todos más o menos igual de peor. Ahora, que la situación termine parecido a como estaba, todo empresario pyme que se precie tiene que meter la mano en la bolsa y poner de su propio capital la cobertura de las pérdidas que no se puedan cubrir, o que como todo empresario, ustedes saben, saben de ganancias, pero también saben de pérdidas. Un empresario sabe de ganancias, sabe de pérdidas. Bueno, digamos, no quiere decir que cubran todo, que el Estado se corra. El Estado está para dar una mano y creo que le está dando. Pero lo cierto es que sería mentira suponer que hay una situación simpática para resolver. Acá lo que hay es una administración de prioridades. Y si asistís a unos, hay otros que siempre están un poco peor, que por ahí no morfan. En un estado que es importante entender que no es ni Perú, ni Colombia, ni Chile, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil. Tiene 0 herramientas. O sea, no tenemos mercado doméstico de deuda, no tenemos mercado internacional de deuda, no emitimos y tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa con la inflación. Es decir, heredamos un país muy complicado para gestionar. Entonces, lo que se ve es el aspecto posible, que no de ninguna manera es el ideal, pero es el aspecto posible. Entonces, pero no le quita vigor ni fuerza a tu reclamo y créeme, yo tengo estas charlas varias todos los días y nosotros le transmitimos al central y el central lo que está haciendo es escuchando. Por eso ahora para monotributistas aparece el crédito a tasa cero, que en realidad es, yo le digo tasa cero, ustedes entienden de números, es menos 40. Es un subsidio, no es un crédito, digamos. Entonces, esas situaciones son situaciones que tienen que ver con que sería ideal hacer todo lo posible,
o todo lo deseable, pero bueno, el Banco Nación y el Banco Central regulan tratando de gestionar lo posible dentro de lo deseable. Si me permiten, nos metemos directamente en las líneas de crédito que están vigentes. El primer paso cuando hablamos de línea de crédito del Banco Nación es que para tomar una línea de crédito del Banco Nación hay que ser cliente del Banco Nación. Digamos, si uno no tiene cuenta, soy monotributo, tengo caja de ahorro. La regla es que tenés que tener una cuenta corriente en el banco, ¿sí? Para poder ser sujeto de crédito, acá en cualquier banco, en cualquier parte del mundo, hace falta una herramienta llamada cuenta corriente. La cuenta corriente es la condición necesaria. Para sacar una cuenta corriente, el que no la tiene que sacar un turno. Vamos a ver luego cómo se saca el turno para sacar una cuenta corriente. Dentro de los productos que el banco dispone, hay una amplia cartera de productos. Hay líneas de préstamo que se amortizan en cuotas, hay descubierto en el banco y hay descuento de cheques. Empiezo por el descuento de cheques. La tasa de descuento de cheques hoy en el Banco Nación, para una empresa que tiene que estar calificada, o sea, tiene que ser sujeto de crédito, es del 24%. La tasa más competitiva del mercado. Entonces, descontar cheques en el banco, ahí Darío, vuelvo al tema accesibilidad, claramente, bueno, es una herramienta que no tiene la digitalización que uno pretendería, no es todo lo confortable electrónicamente que uno pretendería, pero bueno, me parece a mí que es una herramienta para tener en cuenta. Descuento de cheques. Luego tenemos los productos que son los créditos de capital de trabajo y de capital de trabajo e inversiones y de pago de haberes. Empiezo con el primero. Capital de trabajo para teletrabajo. Una línea de crédito que puede tomar desde el monotributista hasta el empresario pyme, que va de 0 a 3 millones de pesos, que tiene un plazo de amortización de 36 meses. El mismo se amortiza de manera semestral. De manera semestral. Esta amortización semestral es una amortización que opera con una tasa de interés fija del 18% el primer año y luego los siguientes 2 años va a dar más 5 puntos. Eso hoy sería equivalente a 21%. Este es un crédito de capital de trabajo para teletrabajo. ¿Qué es teletrabajo? ¿O qué puedo incorporar? Y acá tomo a Darío que hablaba del monotributista. El monotributista, el responsable inscripto. Y el pyme, por supuesto. Esto puede servirle a alguien que quiere un contador, un diseñador, un abogado, una pyme. Todos los sistemas de gestión que tengan una pata de trabajo a distancia, liquidación de haberes con plataforma web, diseño de página web, todo lo que tiene que ver con incorporación de software de antivirus, software de gestión como Sestango Gestión, abonos a plataformas legales, LexisNexis, La Ley, software de diseño para arquitectos, obviamente computadoras, obviamente servidores, obviamente computadoras para el personal, para que puedan trabajar a distancia, software de gestión de stock de los negocios, que permitan manejar a distancia hasta un tambo, tableros de control, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los sistemas, que te permita trabajar desde casa o en la oficina, pero también desde casa, puede ser considerado como parte de este crédito de capital de trabajo, para teletrabajo, con las condiciones expresadas precedentemente. ¿Cómo tramitar este crédito? Vamos a la página web. Primero, si ustedes me lo permiten, yo ahí veía un comentario respecto de que tramitar siempre fue bastante exigente en los pedidos de documentación. Bueno, yo
José, te invito a que me digas si esta situación la tuviste ahora, José, a garantizar. Ahora bien, ¿cómo hace el trámite Rodolfo? De 0 a 300.000 pesos, persona física, monotributista o responsable inscripto, entra acá, en garantizar digital. Hace clic en quiero registrarme. Y allí avanza en el trámite, justamente, volvemos a mí, que es un trámite enteramente digital. Es decir, es un trámite que en 1 hora, a lo sumo 2, tenés el aval. No hay que firmar nada. Tiene blockchain y eso resuelve de 0 a 300.000 pesos todo el proceso. Darío, ahí viene, Rodolfo, vos que querías el crédito de 250.000 pesos para capital de trabajo, sabemos que sos un monotributista. Rodonadela, venís con la garantía esa y ya tenés tu crédito para ser acreditado de manera disponible. ¿Se entendió garantizar digital? No pymes, solo personas físicas, de 0 a 300.000 pesos. Después tenemos la otra alternativa, que es personas físicas en cualquiera de sus montos o personas jurídicas en cualquier monto o personas físicas a partir de los 300.000 pesos. Lo que tienen que hacer es ir a través de garantizar tradicional. Lo vemos en página web. Acá solicitan turno. Encontrarán ustedes en la solicitud de turno un cuadro de información para ser completado. Y ese, exactamente, ahí lo ven, ese cuadro de información les requiere cierta información, no documentación. Cuando ustedes completan eso, Garantizar en 24 horas se pone en contacto con ustedes y avanzan en una gestión, volvemos a mí, en una gestión digital en un 90%. Es decir, hay que hacer una firma, pero es el último paso. Balances, ingresos, todo se carga digitalmente. La última parte es una firma. Esa firma la puede tomar, si estás en un pueblo del interior, te la toma el escribano, lo mandás por sobre que te lo paga Garantizar, y en 72 horas de punta a punta el trámite está terminado. Terminado. Para créditos hasta 3 millones de pesos. Muy bien. Entonces, y si créditos mayores, el trámite tarda una semana. La ventaja de Garantizar es que supongamos que Miguel Andín, ahí te digo cómo está Miguel, quiere solicitar un crédito de 2,5 millones de pesos, tiene una pyme, tiene mucho éxito rechazado, o va por sucursal y explica, presenta balance, o abre la cuenta corriente, ya la tiene, y va vía Garantizar. Cristian le dejó ya también su teléfono ahí, y Garantizar, que es especialista en ver si Miguel tiene un chequecito rechazado porque está medio en lío, pero su flujo de ingresos le da para pagar, directamente facilita la garantía. El costo de 0 a 300.000 pesos es 0,5% sobre saldo, y el costo de más de 300.000 pesos creo que es de 2% sobre saldo. Si me preguntan a mí, claramente es una herramienta que el banco promueve y utiliza porque agiliza mucho justamente el trámite, y en tiempos de tasa negativa, claramente permite derivar, si se quiere, gran parte de la gestión más engorrosa, que muchas veces tiene que ver con la obtención del crédito en función de los ingresos presentados. ¿Dudas hasta aquí? Ignacio dice, me sumo al mismo problema de exceso de pedidos de documentación para acceder al crédito. Se me venció el acuerdo de solo 500.000 pesos y recibí un correo que si no termino con el inmenso pedido de papeles, este mes cambiará mi calificación porque no autoricé mi legajo. Bueno, hay una sola cosa que no me queda claro, que a qué te referís con inmenso pedido de papeles. Pero está claro
que si son papeles imposibles, el banco no te los tiene por qué pedir, y si es un balance, si es una certificación de ingreso, si es la firma de una garantía solidaria, son papeles que es engorroso, pero forman parte de una carpeta en cualquier banco del mundo. Entonces, tener la carpeta, es más, probablemente, negro, si vos llevas todo, te suba la calificación. Pero si no te sentís confortable, por favor, escribime a las redes sociales o pasar a Darío o pasar a Federico tus datos para que podamos evaluar qué pasa que no te resulta cómodo en el sentido de normal, digamos, que te llama la atención todos los papeles que el banco te pide, porque tiene que ser algo que a vos, digamos, vos estás laburando, con lo cual tenemos que tratar de ayudarte a resolver el problema y no hacerte problemas más grandes. Así que, por favor, permitinos saber tu caso. ¿Más dudas? No tenemos dudas por el momento, no veo ninguno que me esté haciendo señas, así que seguimos, Matías, con las demás líneas. Excelente. Nos quedan 2 líneas más, una de ellas es capital de trabajo e inversiones para actividades esenciales. Todas las que sean consideradas actividades esenciales por el decreto y sus modificatorias pueden acceder a un crédito de capital de trabajo libre destino, ahora no solamente para teletrabajo, con la misma condición que el de teletrabajo. Esto es 3 millones de pesos, 3 años, 18% y variable los siguientes 2 años, cuotas semestrales, y la condición es la misma. Y para inversión, miren qué interesante, que estén en actividades esenciales, el tope es 5 millones de pesos y el plazo es 5 años. En cuotas semestrales, o sea, son 10 cuotas semestrales, la tasa es 18% el primer año, variable los 4 años siguientes. El plazo mínimo ahí es 3 años. Crédito para inversión. Vamos a verlo en página web, por favor. Crédito para la emergencia, actividades esenciales. Hacen clic en más info. Allí verán el detalle. Hacemos brevemente clic en más info. El detalle del destino, la modalidad, la amortización y los montos. Y después continúan como en el anterior, más abajo en solicita contacto y siguen el trámite. Volvemos a mí. Es un crédito para actividades esenciales, de modo que, bueno, digamos, no están todos comprendidos, pero funciona. El último crédito de los vigentes para compartir hoy es el crédito que tenemos disponible para pago de haberes. Acá el único banco de la Argentina que ofrece el pago de la nómina completa del 931, formulario de pago de haberes, es el Banco Nación, porque te permite pagar el salario neto y el salario bruto. O sea, perdón, el salario bruto, que tiene adentro el salario neto. O sea, ¿cómo funciona esto? Viene Roberto Lowenstein. Hola Roberto, ¿cómo estás? Y dice, Tombo, tengo 10 empleados. 1 en el Banco Nación, porque 1 tiene que tener, y el resto banco francés, qué sé yo. No hay problema. Te vamos a pedir que vengas después al banco con todos tus empleados, pero ahora tenemos que ayudarte a pagar los sueldos. Muy bien. Donde te damos el crédito, depositamos el salario neto, Roberto, de bolsillo, en la cuenta de haberes de cada uno de tus 10 empleados en los bancos que estén. Uno tiene que estar en el Banco Nación, por lo menos. Muy bien. Y la diferencia entre el salario de bolsillo y el bruto, jubilación, obra social, etcétera, no el aporte patronal, sino la parte del empleado, te la depositamos en cuenta corriente. Y te conviene usar ese financiamiento para cancelar eso, porque es más barato que lo que te va a cobrar una moratoria de AFIP dentro de un año. Es un crédito, ¿se entendió cómo funciona el mecanismo? Bueno, es un crédito que además tiene una lógica de 24% de tasa fija todo el año, 24% de tasa fija. Las cuotas son cuatrimestrales, con lo cual hay 4 meses de gracia. Es un crédito que no discrimina por industria, es para todo el mundo, y tiene 12 meses, o sea, son 3 cuotas cuatrimestrales. Muy bien, lo vemos en página web.
Ahí ven el crédito donde seleccionan, ponen un clic en más info. Solicitan contacto. Completan los datos y continúan el trámite por sucursal. Muy bien. ¿Dudas respecto de este crédito? Bien. Están escribiendo de a poquito, así que le damos ahí tiempo. Mientras tanto, les recuerdo que las páginas de Garantizar, tradicional y digital, las compartimos en el cuadro de chat para que ustedes, o proveedores de ustedes que puedan ser monotributistas, o quienes deseen, puedan acceder a esta modalidad, más allá de que Cristian está para despejar dudas. Me decía Fede, estaban escribiendo una Ahí pregunta. compartí también la página donde pueden acceder a la línea de crédito que recién explicaste, Matías. No tenemos otra consulta. Si te parece, vamos con un cierre. Excelente. A ver, yo como concepto, lo que me parece más, si se quiere, importante tener en cuenta, hola, estoy terminando un call. Lo que me parece más importante tener en cuenta como concepto, no solamente es, más allá de mi rol de banco, déjenme un cachito compartir algunas cosas que se discuten en la academia hoy, que es cómo pensamos el después del día después. Y esto claramente no quiere decir tener claras las respuestas, sino animarnos a formularnos las preguntas de lo que viene. Y esto supone claramente que lo que viene no lo conocemos. Y no podemos pensar el futuro con la cabeza del pasado. Porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. ¿Cómo va a decidir el agente económico? ¿Cómo va a ser la decisión de consumo? ¿Cómo va a ser la dinámica de los distintos factores? Piensen ustedes cómo bajó el costo de energía, la relación entre el costo de energía y la producción de alimentos, por ejemplo. Es decir, es más barato en términos energéticos producir alimentos ahora que antes. En definitiva, perfecto. Si quiere pasar la chica y me quiere esperar un segundo, no hay ningún problema. Excelente. Gracias. Discúlpenme que justo me estaban trayendo una documentación. Entonces, este nuevo paradigma nos invita, y yo los quiero provocar, para que cada uno de ustedes en sus emprendimientos se plantee esto. ¿Y después qué? Y esto no como una pregunta filosófica, sino como una pregunta de negocio. ¿Y después qué supone? Identificar las fortalezas y debilidades de mi emprendimiento en el contexto que viene, no en el contexto que fue. Diseñar 3 escenarios: optimista, o sea, un mercado con una demanda que crece; neutro y pesimista, o sea, un mercado que se establece sin una recuperación en B, sino una L, que queda en un nivel de demanda menor. Y para cada uno de los 3 escenarios, a su vez, 3 hipótesis de trabajo: agresiva, intermedia y defensiva. Entonces, 3 escenarios: optimista, neutro y pesimista, y para cada escenario, 3 hipótesis de trabajo: agresiva, intermedio y defensiva. Son en total 9 hipótesis de trabajo. ¿Por qué planteo esto? Porque cada hipótesis de trabajo los tiene que invitar a preguntarse, bueno, escenario neutro, estrategia defensiva. ¿Qué significa? Y eso es un plan de negocio. ¿Qué voy a hacer con mis costos? ¿Qué voy a hacer con el personal? ¿Qué voy a hacer con mi plan comercial? ¿Qué voy a hacer con mi planeamiento impositivo? ¿Con mi posición jurídica? ¿Con mi relación con mis proveedores? Voy a otro. Ese escenario, no sé, por ejemplo, un estudio jurídico. Puede que tenga un escenario para el estudio jurídico optimista y que tenga una estrategia ofensiva, o sea, en el mejor de los casos. Entonces, bueno, ¿cómo voy a pensar mi estrategia de posicionamiento digital, ofrecer mis servicios, trabajar de vuelta en mi red de contactos? ¿Qué voy a hacer en LinkedIn para que el mundo de los profesionales me vea y observe el servicio que yo puedo brindar? ¿Cuál es
las publicaciones que voy a tratar de meter en algún medio con algún agente de prensa para posicionarme respecto de los clientes potenciales. Cada una de las 9 hipótesis tiene que tener asociado un conjunto de acciones que cuestan plata y que generan ingresos. Eso me parece que es una interesante camino para intentar recorrer en este tiempo de cuarentena, justamente porque no podemos observar lo que viene asomando la cabeza por la ventana del pasado, sino que justamente este es un tiempo que nos invita a, lejos de la soberbia de creer que uno tiene las respuestas, a tener la humildad de formularnos preguntas nuevas, que creo que es en definitiva lo que termina haciendo que la humanidad se mueva para adelante. Nunca las respuestas, sino la capacidad de formularnos con curiosidad preguntas nuevas. Por mi parte, agradecerles este espacio. Darío, gracias por haber organizado este encuentro de hoy, y a cada uno y a cada uno de ustedes por haber participado. Darío, si querés cerrar. Bueno, Matías, en primer lugar, gracias a vos, a Federico y a todos los participantes de la red, empresarios, parques industriales, administradores, gerentes, propietarios de parques industriales. Matías, gracias a través de tu intermedio al Banco Nación. Y por supuesto vamos a trasladar las distintas inquietudes a Federico, con Lía, que es nuestra directora, y a vos, Matías, quedamos a tu disposición para todo lo que quieras informar, inclusive informaciones de último momento, modificaciones en líneas de crédito, nuevos anuncios, a través de Federico y Lía, armamos este tipo de comunicación que es muy bueno, y podemos interactuar todas las novedades. Gracias, Matías. Gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada y espero que la próxima nos encontremos en una situación un poco más normal. Hasta luego.